Buenos días. En otro día frío en la provincia, vamos a desgranar algunas nociones y conceptos de Ida Butelman como autora en su texto La institución educación. Para nosotros Butelman es una referente del análisis institucional. Sus primeros estudios y aportes están en los años 60, cuando investigó y estudió la dinámica de los pequeños grupos. Ha sido formadora de formadores. Sabemos que tanto Lidia Fernández como Sandra Nicastro se han encuadrado, digamos, en sus tareas y en sus señalamientos, digamos, en lo que es el estudio de las instituciones. ¿Por qué nos interesa Butelman? Butelman es una persona de más de 80 años, que si bien está retirada, digamos, de las actividades académicas, por supuesto, sigue escribiendo. Entiendo que su último texto es sobre la identidad y la condición judía, por ejemplo. Entonces, en el texto que ustedes tienen para leer, aparece la enunciación de esta autora de considerar al lenguaje como una institución. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque para ella, en los comienzos míticos, estuvo la palabra, ¿sí? Pensemos en estos primeros homínidos que tuvieron que enfrentarse a situaciones, de fenómenos de la naturaleza. Puedo pensar en inundaciones o sequías, que hizo que estos primeros agrupamientos, oficien alguna danza, algún rito, en donde, dice la autora, la palabra, ¿sí?, o ese canto apareció como una repetición, ¿sí? Y esa repetición surtió efecto, dice ella. Supónganse que justamente haya alguna danza para que llueva, y efectivamente al tiempo llovió, y de pronto esa repetición, esa palabra, ese canto, surtió efecto, diríamos, y tiene efectos de poder. O sea que progresivamente esta repetición de esa palabra o ese canto fue adquiriendo poder. En este sentido es muy importante para nosotros porque justamente llega un momento que esa enunciación, por el solo hecho de decirla, adquiere una relevancia. Pensemos en los creyentes y la oración. El poder de la oración para los creyentes tiene su sentido en tanto y en cuanto no solamente los cohesiona como comunidad, sino que surte efecto, ¿sí? Entonces, aquí, para la autora, yo fui tomando algunos señalamientos puntuales, ella va a decir de que al producir estos efectos, como que la palabra se independiza, ¿sí? Y ustedes ya saben en la cotidianidad de que las cosas adquieren una determinada característica si se dicen, ¿sí? Por eso muchas veces, chiste malo a veces de decir, no lo nombrés a fulano porque si lo nombrás sucede algo, ¿sí? Como que si la palabra no se nombra, las cosas no existiesen. Esto para nosotros es fundamental para pensar justamente la dinámica de la trama institucional, ¿sí? Cuando a veces algún directivo observa algún determinado clima institucional, ¿sí?, y interviene en alguna reunión y digan, a ver chicas, comenten qué está pasando porque yo veo, y la respuesta puede ser, no pasa nada, ¿sí? No sé por qué lo decís, ¿sí? O sea que ahí interviene en algo esta cuestión de que pareciera que si las cosas se dicen, o solo si se dicen, existen. Si no se dicen, no existen, ¿sí? Por otro lado, esta autora va a plantear que justamente en nuestra cultura no nacemos libres. No nacemos libres justamente por estar encuadrados desde la más tierna infancia a partir de la palabra del otro. Y como ya sabemos, esto también lo estudia la psicología u otras perspectivas del conocimiento, el niño, la niña, cuando se constituye alienado, ¿sí?, o cooptado por la palabra y el sentir de otros, ¿sí?
De allí es que esta apreciación a nosotros nos interesa justamente porque podemos hacer un cruce muy conveniente, digamos, con la perspectiva psicoanalítica. Después subiremos algún texto específico, digamos, para acompañar estos enunciados, en el sentido de que nuestra constitución se va a establecer a partir de la mirada del otro, ¿sí? Por eso es tan importante lo que se dice, cómo se dice y de qué manera nos referimos a estos niños, niñas que se están constituyendo. Por eso es tan importante, como decíamos en la semana anterior, el pasaje de lo que es la dinámica familiar, ¿sí?, a la dinámica institucional, ¿sí? Allí nosotros recuperamos algo que a veces se estudia en algunas psicologías, en los profesorados de primaria, inicial y especial, y también en problemática del aprendizaje en los profesorados de nivel medio, este hecho de que justamente la dinámica familiar imprime una primera ley, ¿sí?, que es la ley paterna. Esa ley es lenguaje introducido a nivel inconsciente y que nosotros después repetimos, ¿sí? Por eso sabemos que la nena, el nene, a los 2 o 3 años piensa y siente por sus padres, ¿sí? Aquí podemos pensar justamente que esta primera dinámica familiar introyecta una primera ley. Y es en un segundo momento, cuando los pibes y las pibas van ingresando a otras instituciones, bueno, en este caso la institución escolar, en donde la introyección de la ley tiene otro carácter, porque es la introyección de la ley de los grupos, ¿sí? Y allí es donde la constitución de la subjetividad se termina de establecer. Cuando decimos esto no decimos de que es una constitución cerrada, sino que se terminan de definir determinadas cuestiones en cuanto al carácter, en cuanto a una personalidad, si se puede pensar así, de un determinado individuo, ¿sí? Por eso, a veces cuando algunos sectores dicen, bueno, la familia es la primera marca, ¿sí?, y es lo más importante, en todo caso, es la más importante en cuanto a los valores y normas que se van introyectando. Pero es en el espacio social donde el sujeto se termina de constituir. Bien, estas son primeras enunciaciones del texto de Butelman. Avancen en su lectura, cada comisión de práctico va a ir refiriendo al mismo y la próxima semana continuaremos con este desarrollo porque entendemos que es muy relevante para nuestro espacio. Buenos días.